Hay momentos dentro de un hogar común en los que algo silencioso y profundamente sagrado parece atravesar el aire. Una quietud se instala en la habitación. No es un silencio vacío, sino una calma que se siente viva. No puedes explicarlo con facilidad. Simplemente percibes que algo invisible se ha acercado. La Escritura sugiere que estos momentos no son imaginación. La Biblia revela una verdad que muchos pasan por alto. Dios, en ocasiones, envía a sus mensajeros más cerca de lo que creemos, más cerca que los templos, más cerca que las montañas, a veces, justo dentro de los lugares donde vivimos. El libro de Hebreos deja una advertencia extraña y hermosa. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esa sola frase abre una puerta que casi nadie considera. Significa que los encuentros con ángeles no siempre son impactantes, ni llenos de luz, truenos o alas visibles. A veces suceden en silencio, en medio de la vida cotidiana. Una conversación, un acto de ayuda, una protección inesperada. Y las personas involucradas quizá no lo entienden hasta mucho después, que el cielo pasó por ese lugar por un instante. La Biblia está llena de momentos así. Abraham estaba sentado frente a su tienda en el calor del día. 3 viajeros aparecieron a lo lejos. Nada indicaba que fuera algo sobrenatural, solo hombres caminando por el desierto. Pero Abraham los recibió con bondad. Les ofreció agua, comida, descanso, y solo después comprendió que uno de ellos traía un mensaje directo de Dios. Lo que parecía una visita común, en realidad era un momento donde el cielo tocó la tierra. Este patrón se repite una y otra vez en la Escritura. Los ángeles no suelen venir para impresionar a las personas, vienen para cumplir la voluntad de Dios, a veces para proteger, a veces para guiar, a veces simplemente para observar lo que ocurre en la vida de su pueblo. El Salmo 34 habla de esta protección silenciosa de una manera que muchos ignoran. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Fíjate en esa palabra, acampa. Describe a alguien que se queda cerca, que vigila, que protege el entorno. Habla de presencia, no solo de una aparición. No es una visita breve, es una protección que rodea. Y si esa promesa es real, entonces la presencia de los mensajeros de Dios podría estar más cerca de lo que imaginamos. No solo en historias antiguas, sino en los espacios silenciosos de la vida diaria, en la cocina, en los pasillos, en esas horas de la noche cuando la casa finalmente queda en silencio. Pero, ¿cómo reconocer algo así? La Biblia no nos invita a perseguir experiencias sobrenaturales. En cambio, revela patrones con suavidad, pequeñas señales, momentos que llevan la huella de algo que va más allá de lo humano. No fantasía, no superstición, sino indicios que se repiten en las historias que Dios dejó en su palabra. Una de las señales más comunes es sorprendentemente simple, una paz repentina que interrumpe el miedo. Hay momentos en los que la ansiedad llena el ambiente, la mente corre sin parar, el pecho se aprieta, el futuro pesa, y de repente, sin explicación, llega la calma. No es la calma de haber resuelto el problema. La situación puede seguir igual, pero dentro de ti, algo se aquieta. Una fuerza tranquila reemplaza el pánico. La Biblia describe esta paz de forma poderosa. En Filipenses dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y pensamientos. Detente en esa expresión, sobrepasa el entendimiento. Eso significa que no viene de la lógica, ni de las circunstancias. Viene de algo más profundo. A lo largo de la Escritura, cuando los ángeles aparecen, hay una frase que se repite: no temas, se le dijo a María, a los pastores en Belén, a Daniel cuando temblaba ante un mensajero celestial. El miedo entra, y la primera acción del cielo siempre es la misma. La paz reemplaza el terror. A veces las personas experimentan esto sin ver nada. Un momento pesado se vuelve ligero. Una sensación de protección envuelve el lugar. Es como si el ambiente cambiara. Muchos creyentes describen noches en las que su hogar se siente extrañamente en paz. Las preocupaciones del día desaparecen. La casa se vuelve silenciosa, casi sagrada. La Escritura no dice que toda paz significa que hay un ángel presente, pero sí muestra que cuando el cielo se acerca, el miedo pierde fuerza.
Otro patrón bíblico es la protección que solo se entiende después. Piensa en Pedro, en el libro de Hechos. Estaba en prisión, rodeado de guardias, encadenado. Todo parecía terminado. Entonces en la noche ocurrió algo inesperado. Un ángel apareció en la celda, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron, y Pedro salió, pasando entre los guardias hasta la calle. Al principio pensó que era un sueño. Solo después entendió lo que había sucedido. Dios había enviado ayuda. La mayoría nunca verá una cárcel abrirse delante de sus ojos. Pero la protección toma muchas formas. Un retraso que evitó un peligro. Un cambio de planes que luego reveló misericordia. Momentos donde algo guió tus pasos sin que lo entendieras. Y al mirar atrás, el tiempo parece demasiado perfecto para ser casualidad. La Escritura nos recuerda que el cuidado de Dios muchas veces actúa en silencio. El Salmo 91 dice que Dios da órdenes a sus ángeles acerca de quienes confían en Él. No ocasionalmente. Les da órdenes. Eso significa que la obra invisible del cielo no es aleatoria. Es intencional, dirigida por la voluntad de Dios, y muchas veces oculta a nuestros ojos. A veces esa protección llega a través de personas. Un desconocido que aparece en el momento exacto. Alguien que dice palabras tan precisas que parecen conocer tu interior. Y luego desaparece de tu vida tan silenciosamente como llegó. La Biblia no dice que todo desconocido sea un ángel, pero Hebreos deja abierta una posibilidad asombrosa. Algunos han recibido mensajeros del cielo, sin saberlo. Eso cambia la forma en que vemos los encuentros cotidianos. Nos recuerda que la línea entre lo visible y lo invisible puede ser más delgada de lo que pensamos. Otra señal que la Escritura sugiere es algo que muchos experimentan al orar. Una sensación de ser observado, no con miedo, sino con cuidado. Cuando Daniel oró en el exilio, el cielo respondió de formas que él no podía ver al principio. Un ángel llegó después explicando que la respuesta había sido enviada desde el primer momento en que comenzó a buscar a Dios. Imagina eso. Antes de ver cualquier respuesta, el cielo ya estaba en movimiento. El mundo espiritual ya estaba activo a su alrededor. La oración no solo sube hacia Dios. A veces, atrae la atención del cielo hacia el lugar donde estás, a las habitaciones, a los rincones silenciosos, al lugar donde alguien se arrodilla junto a su cama. La Biblia describe a los ángeles como espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que heredarán la salvación. Eso significa que su función no es ser admirados, es servir a los propósitos de Dios, muchas veces sin ser vistos, muchas veces sin ser notados, pero profundamente involucrados en la historia de la fe. Muchos imaginan a los ángeles como seres lejanos, apartados de la vida diaria, pero la Escritura muestra algo diferente. Ellos van donde Dios los envía. Campos, prisiones, desiertos, ciudades y a veces hogares. Lugares donde personas comunes viven vidas comunes, mientras el cielo observa en silencio la historia que Dios está escribiendo. Y hay un último patrón que muchos ignoran. Los ángeles rara vez aparecen donde domina el orgullo, pero suelen acercarse donde hay humildad y fe. María no era poderosa. Los pastores no eran influyentes. Daniel era un exiliado. Aún así, el cielo se acercó a ellos. No por su importancia ante el mundo, sino porque su corazón estaba abierto a Dios. Y eso nos deja una pregunta silenciosa. Si el cielo se acercara a tu hogar, ¿lo notarías o pasaría desapercibido mientras estás distraído con todo lo demás? A veces, los movimientos más profundos de Dios ocurren en silencio, en medio de espacios completamente normales, y las señales no son ruidosas, son sutiles. Paz donde antes había miedo. Protección que solo entiendes después. Personas que llegan con una bondad inesperada. Momentos en oración donde el ambiente cambia. Pequeñas cosas que nos recuerdan una verdad que la Biblia repite una y otra vez. Dios no está lejos, y el mundo invisible puede estar más cerca de lo que imaginamos. Este canal existe gracias a personas que creen que la verdad aún transforma vidas. Si deseas apoyarnos, puedes hacerte miembro o usar la opción Gracias debajo del video. Cada gesto de generosidad es una semilla, y juntos estamos sembrando esperanza en corazones alrededor del mundo. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí.
Hay otro patrón en la escritura que muchos no perciben porque ocurre en silencio, casi en el trasfondo de la historia. Es la forma en que el cielo se mueve a través de momentos comunes, sin espectáculo, sin anuncios. No toda obra angelical llega con luz y estruendo. A veces se siente como una suave interrupción en el ritmo de la vida. Un instante donde algo cambia. Un pensamiento toma otra dirección. Una decisión de pronto se vuelve clara. Y más tarde, cuando todo se calma, entiendes que algo guió ese momento. En el libro de Génesis, un siervo de Abraham fue enviado en un largo viaje para encontrar esposa para Isaac. Era una misión importante, llena de incertidumbre. Entonces el siervo hizo algo sencillo, pero profundo. Oró. De pie junto a un pozo pidió dirección a Dios. No una señal espectacular del cielo, sino algo práctico. Si una mujer llegaba y le ofrecía agua, no solo a él, sino también a sus camellos, sabría que Dios había guiado ese encuentro. Antes de terminar su oración, Rebeca apareció y ofreció agua exactamente como él había pedido. No hubo ruido, no hubo nada visiblemente sobrenatural. Pero el momento, la precisión, la armonía de los hechos revelaban que el cielo estaba involucrado. A veces la presencia de los mensajeros de Dios actúa así, a través de sincronías, a través del tiempo perfecto, a través de puertas que se abren con una exactitud difícil de explicar. Muchos creyentes han vivido algo parecido dentro de sus propios hogares. Una decisión confusa que se aclara en medio de la oración. Un versículo que viene a la mente justo cuando más se necesita. Una carga pesada que de repente se aligera, como si alguien invisible hubiera entrado al lugar. La Biblia no invita a perseguir señales místicas, pero sí muestra que la guía de Dios muchas veces llega en silencio, a través de momentos de claridad que parecen venir de más allá de nuestra lógica. Otro patrón sutil aparece en la forma en que a veces los ángeles traen advertencias, no con alarmas fuertes, sino con impulsos suaves que cambian el rumbo. En el Evangelio de Mateo, José vivió algo que cambiaría la historia. Después del nacimiento de Jesús, el peligro se acercaba. El rey Herodes buscaba al niño. José aún no lo sabía, pero en la noche, un ángel se le apareció en sueños. El mensaje fue directo. Toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. José despertó y obedeció sin demora. Gracias a esa advertencia, la vida de Jesús fue preservada. Los sueños son una de las formas silenciosas en que Dios a veces habla en la Escritura. No todo sueño tiene un significado espiritual, pero la Biblia muestra momentos donde Dios los usó para guiar, advertir y redirigir. Jacob vio el cielo abierto sobre una escalera. Daniel recibió visiones sobre imperios. José en el Nuevo Testamento fue guiado varias veces por sueños. Cuando estos momentos aparecen, comparten algo en común. Traen claridad, no confusión. Llevan a la obediencia, no al orgullo. Y están alineados con la verdad de la palabra de Dios. Esa alineación es clave, porque la verdadera guía espiritual nunca contradice lo que Dios ya ha revelado. Los ángeles no crean nuevas verdades, sirven a la verdad que ya pertenece a Dios. Por eso el discernimiento es esencial. No todo sentimiento extraño, ni toda coincidencia, debe interpretarse como algo sobrenatural. La fe se fortalece cuando se apoya en la Escritura, no en la imaginación. Aún así, dentro de ese fundamento, la Biblia deja espacio para la forma silenciosa en que el cielo se mueve alrededor de quienes pertenecen a Dios. Otro momento revela algo profundo sobre el mundo invisible que rodea a los creyentes. Aparece en la historia del profeta Eliseo. Una mañana su siervo salió y quedó paralizado de miedo. Un ejército enemigo rodeaba la ciudad. Caballos, carros de guerra, soldados cubriendo los montes. El siervo regresó desesperado. «Estamos rodeados. ¿Qué haremos?» Eliseo respondió con calma. «No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos». Luego oró. «Señor, abre sus ojos». En ese instante, el siervo vio lo que antes era invisible. Los montes estaban llenos de caballos y carros de fuego, el ejército del cielo rodeándolos. La protección siempre había estado allí, solo que él no podía verla. Esta historia revela algo poderoso. El mundo espiritual no está vacío. La presencia y protección de Dios muchas veces existen más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir.
Eso no significa que debamos buscar visiones constantemente, pero sí nos recuerda que la realidad es más grande de lo que vemos. A veces, un hogar que parece común, silencioso, desapercibido, puede estar rodeado por la protección invisible del cielo. El Salmo 121 lo expresa con belleza. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu vida. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Observa lo personal de esta promesa. Salir, entrar, los movimientos cotidianos, cruzar una puerta, salir por la mañana, regresar por la noche. La Escritura nos recuerda que el cuidado de Dios no se limita a lugares sagrados. Su vigilancia alcanza la rutina diaria, las calles, los barrios, las habitaciones donde las familias oran, luchan, esperan y descansan. A veces, la presencia de Dios y de sus mensajeros se vuelve más evidente en momentos de profunda vulnerabilidad. Piensa en el huerto de Getsemaní. Jesús oraba con angustia antes de su arresto. El peso de lo que venía era inmenso. Y el Evangelio de Lucas registra algo impactante. Un ángel del cielo apareció para fortalecerlo, no para quitar el sufrimiento, sino para darle fuerzas para enfrentarlo. Eso revela algo importante. Los ángeles no siempre son enviados para eliminar el dolor. A veces son enviados para sostener a una persona en medio de él. Muchos creyentes han vivido momentos así, etapas donde la vida pesa demasiado, dolor, pérdida, miedo al futuro. Y aún así, aparece una fuerza que no parece propia, la capacidad de mantenerse en pie cuando todo indicaba lo contrario. La Escritura dice que Dios renueva las fuerzas de quienes confían en Él. Y en ocasiones, ese fortalecimiento puede llegar a través de la obra silenciosa de mensajeros que Él envía. Otra señal discreta puede manifestarse en actos inesperados de bondad, momentos donde la ayuda llega de forma casi perfecta. Alguien aparece con las palabras exactas. Una conversación cambia por completo una perspectiva. Historias así aparecen muchas veces en la Biblia. Lot recibió a 2 desconocidos en su casa en Sodoma. Solo después entendió que eran ángeles enviados para rescatarlo antes del juicio sobre la ciudad. Una vez más, todo comenzó con algo simple: hospitalidad, bondad hacia el extraño. El mundo invisible muchas veces se mueve alrededor de actos de compasión. Quizá por eso Hebreos anima a mantener un corazón abierto, no por miedo, sino por humildad, porque a veces la historia que se está desarrollando a nuestro alrededor es mayor de lo que vemos. Y a veces, un gesto de bondad puede formar parte de un momento donde el cielo toca lo cotidiano. Todo esto nos lleva a una pregunta importante. Si los ángeles realmente se mueven en silencio alrededor del pueblo de Dios, ¿por qué no los vemos con más frecuencia? La respuesta puede ser más simple de lo que pensamos. Su propósito no es llamar la atención. Su propósito es cumplir la voluntad de Dios. El centro de la historia nunca han sido los ángeles. Siempre ha sido Dios. Los ángeles aparecen y desaparecen, pero la presencia de Dios permanece. Y la mayor promesa de la Escritura no es que los ángeles visiten, sino que Dios mismo está cerca de quienes lo buscan. Eso significa que la presencia más importante en cualquier hogar no es la de un ángel. Es la presencia de Dios. Un hogar donde se ora, un hogar donde se lee la palabra, un hogar donde el perdón vence al rencor. Esos lugares se convierten en espacios donde la paz de Dios descansa y donde el mundo invisible puede moverse en silencio según su voluntad. Hay una razón por la que la Escritura rara vez se detiene en la apariencia de los ángeles, porque el verdadero milagro no es el mensajero. El milagro es la presencia de Dios, moviéndose en silencio dentro de los espacios más comunes de la vida humana. La Biblia nunca invita a las personas a obsesionarse con los ángeles. Más bien revela con delicadeza algo todavía más profundo. Donde Dios es bienvenido, su presencia transforma la atmósfera de un lugar. Y a veces esa transformación comienza de maneras tan sutiles que casi no se notan. Un hogar antes lleno de tensión empieza a sentirse más sereno. Las discusiones pierden fuerza. La inquietud comienza a desvanecerse poco a poco. No ocurre de golpe, pero algo empieza a cambiar. La Escritura muestra este tipo de transformación muchas veces. En el Antiguo Testamento, el Arca del Pacto fue llevada por un tiempo a la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Durante 3 meses, el arca permaneció allí, y la Biblia registra algo extraordinario. El Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. No solo al hombre, a toda su casa, al espacio donde transcurría la vida, donde se compartían comidas, donde había conversaciones, donde la familia habitaba.
La presencia de Dios tocó todo lo relacionado con ese hogar. Eso revela una verdad importante. Los hogares no son espacios espiritualmente neutros. Pueden convertirse en ambientes moldeados por la presencia que los llena. El miedo puede llenar una casa, la amargura puede llenar una casa, pero también la paz, también la fe, también esa conciencia silenciosa de que Dios está cerca. Cuando un hogar se vuelve un lugar donde Dios es recibido, la atmósfera misma comienza a cambiar. La oración empieza a vivir en las habitaciones. La palabra comienza a dar forma a las conversaciones. El perdón reemplaza el resentimiento. Y lentamente, casi sin que se note, esa casa se vuelve distinta. No porque cambiaron las paredes, sino porque cambió la presencia que habita dentro de ellas. La Biblia muestra una y otra vez que Dios se acerca a quienes lo buscan con sinceridad. Santiago escribe algo simple pero inmenso. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Observa lo personal que es esa promesa. No habla de un Dios lejano que solo mira desde el cielo. Habla de un Dios que responde cuando alguien lo busca de verdad. Esa respuesta no siempre llega de forma dramática, pero sí es real. A veces llega como sabiduría que descansa sobre una mente agitada. A veces aparece como fuerza en una temporada difícil. A veces se siente como una certeza silenciosa de que no estás solo dentro de tus luchas. Y a veces, los servidores invisibles de Dios pueden moverse discretamente en medio de esos momentos, no para atraer atención hacia ellos, sino para cumplir la voluntad de Dios. Hay otro detalle en la Escritura que trae un consuelo profundo. Los ángeles se alegran cuando una persona se vuelve a Dios. Jesús contó una vez la parábola de una oveja perdida. Un pastor deja a las 99 para buscar a la que se extravió, y cuando la encuentra, estalla la alegría. Entonces Jesús revela el sentido más profundo de la historia. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y ese gozo no permanece distante en el cielo. Lucas también dice que hay alegría delante de los ángeles de Dios. Piensa en eso por un momento. Cuando alguien vuelve su corazón a Dios, el cielo celebra. El mundo invisible lo nota. Los ángeles se gozan por la redención de un alma humana. Eso significa que el momento espiritual más poderoso dentro de cualquier hogar no es la aparición de un ángel. Es el instante en que una persona se vuelve humildemente hacia Dios. Una oración susurrada en la noche. Un corazón que decide perdonar. Una persona que finalmente deja el miedo y elige confiar. Esos momentos van mucho más allá de las paredes de una casa. Tocan el mismo cielo. A veces las personas buscan experiencias espirituales impactantes. Quieren señales visibles, manifestaciones sobrenaturales. Pero la Escritura apunta una y otra vez hacia algo más profundo. El mayor milagro es una vida transformada por la presencia de Dios. Un corazón que antes estaba inquieto, aprendiendo a confiar. Un hogar que antes se sentía pesado, convirtiéndose en un lugar de paz. Al principio, esos cambios pueden parecer pequeños, pero tienen peso eterno, porque Dios no mide la transformación como la mide el mundo. Él ve las decisiones silenciosas que nadie más nota, la oración dicha cuando nadie está mirando, el momento en que alguien escoge la fe en lugar de la desesperación. Y esos momentos callados importan más de lo que imaginamos. El Salmo 127 nos recuerda algo profundamente importante. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ese versículo suele citarse en relación con el esfuerzo o el trabajo, pero su significado va mucho más allá. Una casa puede estar muy bien construida, puede verse firme por fuera, pero si la presencia de Dios está ausente, el fundamento sigue siendo frágil. En cambio, cuando Dios se convierte en el centro, incluso un hogar sencillo puede transformarse en un lugar de paz, un refugio en medio de un mundo inquieto, un lugar donde los hijos aprenden fe, donde la bondad reemplaza las palabras duras, donde la esperanza crece en silencio día tras día. Ese tipo de hogar se vuelve algo poderoso, no porque los ángeles aparezcan de forma visible, sino porque la presencia de Dios llena el lugar, y cuando Dios está presente, el cielo nunca está lejos. Tal vez por eso tantos creyentes han vivido momentos en los que su casa se siente diferente durante la oración. Una quietud suave desciende sobre el ambiente. El ruido del mundo pierde fuerza. La paz reposa sobre el lugar. La Escritura llama a Dios Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No Dios lejos, no Dios observando a distancia, Dios con nosotros.
Y esa promesa va mucho más allá de los templos o de los lugares sagrados. Llega hasta las salas, hasta las cocinas, hasta los rincones silenciosos donde alguien se sienta con el corazón cargado y empieza a orar. En esos momentos, el cielo escucha, Dios se acerca, y el mundo invisible puede moverse en silencio según su voluntad. La gran pregunta no es si los ángeles pueden visitar una casa. La pregunta más importante es mucho más personal. ¿Tu hogar es un lugar donde Dios es bienvenido? ¿Es un lugar donde todavía se levanta oración? ¿Donde la palabra todavía habla? ¿Donde el perdón todavía tiene lugar? Porque cuando un hogar se convierte en un espacio donde Dios es honrado, todo empieza a cambiar. La paz se vuelve más fuerte que el miedo. La esperanza se vuelve más fuerte que la ansiedad. La fe se vuelve más fuerte que la duda. Y aunque el mundo invisible permanezca oculto, su influencia silenciosa empieza a moldear la atmósfera de ese lugar. Así que esta noche, antes de que el ruido del día se apague por completo, detente un instante, mira el lugar donde vives, las paredes, las habitaciones, los espacios silenciosos donde se desarrolla tu vida, y luego hazte una pregunta simple, pero poderosa. ¿Qué presencia llena este hogar? Porque toda casa tiene una atmósfera, y cuando Dios es bienvenido en ese lugar, ese espacio se vuelve sagrado, tal vez más sagrado de lo que alguna vez imaginamos. Si este mensaje te ayudó a mirar tu hogar con una nueva perspectiva espiritual, tómate un momento para reflexionar en ello. Y si quieres seguir explorando las preguntas más profundas sobre la fe, la escritura y las formas invisibles en que Dios se mueve en la vida diaria, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Todavía hay mucho por descubrir sobre las maneras silenciosas en que el cielo toca los momentos más comunes de nuestra vida. Y a veces, las verdades más extraordinarias están escondidas en los lugares más sencillos. Tu hogar podría ser uno de ellos.